Les voy a contar una historia. En 1979, un grupo de estudiantes iraní tomó rehenes en la Embajada de Estados Unidos en Teherán. Pero 6 diplomáticos lograron escaparse y se refugiaron gracias a la ayuda del cuerpo diplomático canadiense. Un agente de la CIA, Tony Méndez, diseñó un plan para rescatarlos. Él y otros diplomáticos se hicieron pasar por un crew de una película que estaba yendo a Irán a hacer scouting para locaciones. A finales de enero de 1981, rescataron a los diplomáticos americanos, se montaron en un avión de Swissair y llegaron a Ginebra. Ahora, esta operación, que se conocía como Canadian Caper, quedó plasmada en una película protagonizada por Ben Affleck que se llama Argo y que ganó muchísimos premios. Seguro muchos de ustedes la vieron y por ahí se acuerdan de algo de la historia. El caso es que esta operación Canadian Caper, o Argo como se llama en la película, podría ser un caso de intervención humanitaria. Podría ser. Hoy en Expertos en Todos vamos a hablar de intervención humanitaria. Este tema de la intervención humanitaria es controversial, así que les pido que por favor se lo tomen con calma. Pero en estos días se ha estado hablando muchísimo de ello. Teorías van, teorías vienen, en fin. Yo me puse a investigar un poco sobre qué es la intervención humanitaria y me pareció fascinante. Entre las cosas que el tema de la intervención humanitaria ha estado presente desde muchísimo antes de 1945, que fue cuando se firmó la Carta de la ONU, que es básicamente donde están plasmados muchos de los principios que rigen las relaciones internacionales hoy en día. Pero, por ejemplo, en 1860, Francia, que en ese momento se consideraba como el país garante de los derechos de los cristianos, ojo, intervino en Siria para ayudar a los cristianos maronitas que estaban siendo masacrados por los drusos, no por los rusos, por los drusos. Entonces ellos pues invadieron y bueno, pasaron un tiempo allí. Son discutibles cuáles son las consecuencias de esa intervención, vamos a decirlo así. Pero el caso es que el pretexto en ese entonces era justamente la ayuda humanitaria a un grupo perseguido. El tema de la intervención humanitaria es que pone a prueba, por así decirlo, o que incluso contradice 3 principios que rigen las relaciones internacionales. El principio de soberanía, el principio de no intervención en los asuntos de otros países y el principio de no utilización de la Fuerza Armada dentro del territorio de otros países. Esto según la Carta de la ONU, firmada en 1945, que como les comentaba es lo que ha regido y lo que ha mantenido el orden internacional desde entonces. Entonces, si estos son los principios que rigen las relaciones internacionales, ¿cómo justificar intervenciones humanitarias? Bueno, eso se hace gracias a una interpretación extensa del capítulo 7 de la Carta de la ONU. Ahora, el capítulo 7 de la Carta de la ONU habla de que un Estado o de que una coalición puede intervenir de manera coercitiva, incluso utilizando el uso de la Fuerza Armada, cuando hay quebrantamientos de la paz, actos de agresión o actos que supongan una amenaza para el orden internacional. ¿Y cuál es la interpretación extensa? Que las violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos constituyen quebrantamientos de la paz, actos de agresión y que ponen en peligro a la estabilidad de otras naciones. En la Organización de Naciones Unidas hay un grupo de países que se opone generalmente a considerar una interpretación extensa del capítulo 7. Estos países son Marruecos, Turquía, Cuba, Rusia, China, en fin. ¿Qué dicen ellos? Que lo que debe prevalecer es el principio de no intervención, de soberanía y de no uso de medidas coercitivas de un Estado dentro de otro Estado o de una coalición.
así sea en defensa de los derechos humanos. La intervención humanitaria es más que una intervención armada o de actitud o actos coercitivos de un Estado dentro de otro Estado o de una coalición. Para eso les voy a contar otra historia. En 1971, un grupo de médicos franceses estaba sumamente frustrado viendo lo que estaba sucediendo en Biafra y cuánto tardaba en reaccionar la Cruz Roja Internacional. Entonces ellos regresaron a Francia y armaron un grupo que hoy se llama Médicos Sin Fronteras. Y ellos acuñaron un concepto que es el derecho de intervención. Ellos intervienen para llevar ayuda médica en conflictos armados cuando el Estado no está permitiendo que la ayuda necesaria llegue a los ciudadanos. Esos son Médicos Sin Fronteras y eso es una forma de intervención humanitaria. Poco a poco ha ido cambiando esta noción de aferrarse al principio de no intervención. Y, por ejemplo, en los años 80, dos juristas franceses publicaron un trabajo en el que acuñaron el término de deber de injerencia, diciendo que no se puede confiar solamente a un Estado, alegando al principio de soberanía la atención a los heridos en conflictos armados, que la comunidad internacional tiene un deber también de acudir a ellos cuando los estados están bloqueando la ayuda necesaria que necesitan las personas en un conflicto armado o otro tipo de conflictos. ¿Cómo se define hoy entonces la intervención humanitaria? La intervención humanitaria son las acciones que emprende la comunidad internacional en el territorio de un estado para proteger y defender los derechos humanos de la población, así como también para garantizar que en un conflicto armado la población tenga garantizada la asistencia necesaria cuando el gobierno o el gobierno impide el paso de esa asistencia. Eso es la intervención humanitaria. ¿Por qué les comentaba al principio del video, por qué les conté la historia de Canadian Caper y de Argo y les preguntaba si sería una intervención humanitaria? Bueno, porque el concepto de intervención humanitaria abarca acciones políticas, diplomáticas y militares y es distinta a una intervención militar humanitaria que habla específicamente de intervenciones armadas. Y esto es importante tomarlo en cuenta, aunque jurídicamente y tradicionalmente cuando se habla de intervención humanitaria se piensa o se va directamente a la idea de que son intervenciones militares y que lo que están buscando es imponer por la fuerza la ayuda que un Estado soberano no está permitiendo llegar a su población, sobre todo en casos de conflictos armados, pero también en casos de violaciones graves y sistemáticas a los derechos humanos. Bueno, y ya para terminar, porque esto se va a hacer demasiado largo, este es un tema súper complejo y que es muy difícil abarcarlo en poco tiempo y que además tiene tantos matices históricos. Se han escrito libros y papers enteros sobre esto, pero para mí era importante tener una especie de aterrizaje en cuanto a lo que es el concepto de la intervención humanitaria y fue esclarecedor para mí entender que no tiene tanto que ver como eso que nos pintan, que es una invasión y que es que yo soy nacionalista, entonces estoy en contra de la intervención humanitaria, porque no se trata de invadir un país o de que una fuerza armada nos ocupe, como de hecho ya estamos ocupados por las fuerzas extranjeras. No, se trata de una intervención en pro de los derechos humanos y de permitir que a la población le llegue una asistencia que un Estado o que un gobierno en ejercicio está impidiendo que llegue, alegando el principio de soberanía. Entonces creo que es muy importante tener esto en cuenta para saber qué estamos pidiendo y de qué estamos hablando. Antes de terminar, quiero hablarles de un personaje que se llama, voy a ver acá, ya, perdón, Bronislaw Gemerek. Bronislaw Gemerek. Siempre chequeo el nombre porque como es tan difícil para mí, yo no hablo polaco, él es polaco, o era polaco. Pero Bronislaw Gemerek era un político que era miembro del movimiento de Lech Walesa y que después de la caída del comunismo en Polonia fue parte importante de ese gobierno, aunque nunca llegó a ser primer ministro. Pero él era un
firme defensor de la democracia. Y si pueden leer alguno de sus artículos, háganlo. Yo no he leído sus libros, pero me encantaría hacerlo. Y nada más de leer lo que escribe, sentí como empatía con él. Porque él habla de una cosa fundamental. Y él decía que el derecho internacional tenía que transformarse hacia la protección de los derechos humanos fundamentales y universales. Y él abogaba por la transformación del Consejo de Seguridad de la ONU. Él decía que no tenía que cambiar en cuanto a su composición, sino a su misión, y que la comunidad internacional tenía el deber de ir a proteger esos derechos. Entonces, hoy en día, más y más, está, digamos, cediendo terreno esa idea del principio de no intervención y de soberanía, y está ganando cada vez más la noción de que hay derechos humanos fundamentales que tienen que ser protegidos por los estados democráticos, sobre todo cuando un estado impide que su población tenga acceso a esos derechos humanos fundamentales. Y creo que ese es el futuro de las organizaciones internacionales, porque de resto creo que uno como ciudadano se da cuenta que sirven poco, que deben haber acciones más que nada más palabras, y que esa idea de la soberanía y de la no intervención quizá va quedando obsoleta, sobre todo cuando se pone en juego la vida de las personas. Entonces, bueno, para mí fue súper importante investigar sobre esto. Queda muchísimo más, hay cosas que en esto empecé a descubrir, como por ejemplo las intervenciones unilaterales, porque de estas intervenciones humanitarias de las que hemos hablado hoy son casi todas referentes a coaliciones. Sin embargo, hay casos en los que hay intervenciones unilaterales y me gustaría hablarles en algún momento de eso, hablarles de la OTAN. Ya estoy investigando y les voy a traer más videos para que sigamos explorando juntos todos estos temas. Ya por último, bueno, solo les cuento que han habido otros casos de intervenciones, como los Estados Unidos, que intervino en el Líbano, creo que fue en el 58, entraron y salieron. También estuvo una operación luego de la Guerra del Golfo para proteger a las poblaciones en Kurdistán, y las fuerzas militares estadounidenses entraron y salieron. Entonces, hay precedentes de estas intervenciones de tipo humanitario que, como ya les dije, tienen como objetivo permitir que a la población le llegue la asistencia debida y detener situaciones de violación grave y sistemática de derechos humanos. Entonces, bueno, los invito a seguir leyendo, a compartir información conmigo para yo poder seguir aprendiendo y, bueno, volvernos cada vez más unos expertos en todo. Gracias por acompañarme, mis queridos lectores de la Vía Láctea. Son lo máximo.